Hola, ¿qué tal? Ustedes estuvieron viendo en la clase pasada una introducción a la psicología psicogenética constructivista que plantea Piaget para su estudio, ¿no? Como vieron con Jessica, él lo que hace que es querer plantear una epistemología involucrando al sujeto epistémico. ¿Por qué? Porque él va a decir que todas las hipótesis de pensamiento que tienen los niños son generales, que ante ciertas dificultades o ante ciertas ideas o ciertos conflictos, los niños actúan de la misma manera o van a tener una hipótesis respecto a ese sistema de ideas. Y que ese sistema de ideas, esas normas generales, son las mismas que se producen en el pensamiento científico. ¿Qué es lo importante de esto? Lo que vamos a sacar en claro es, por un lado, una breve reseña de a lo que apunta la teoría. Por otro lado, vamos a tener en cuenta los términos adaptación, que es el eje central del estudio, y lo que se desprende de la adaptación, que es la asimilación y la acomodación. Y en base a eso, en base a esos mecanismos que se van a dar en la adaptación, según Piaget, vamos a analizar los diferentes estadios por los que pasan, por los que pasa el sujeto desde el nacimiento hasta la vida adulta, el modo en que el niño va a conocer. Bueno, para esto primero les quiero leer cómo plantea José Castorina la psicología genética. Él va a decir lo siguiente: la va a definir como el estudio de las formas en que los niños, adolescentes y adultos, en su interacción con el medio, van produciendo un sistema de conocimiento que se va a ir reconsiderando y reorganizando en esa interacción. ¿A qué vamos con esto? A que el niño va a ir complejizando su sistema de ideas en relación al mundo. Por eso se dice que es constructivista, porque el conocimiento se va a construir en esa interacción del sujeto con el objeto. No va a estar dado. Las percepciones visuales, auditivas, olfativas que tenemos del mundo no van a quedar impregnadas de manera pura, sino que van a ser construcciones que van a estar basadas de acuerdo a nuestro sistema de ideas, que también se va a ir construyendo a la vez por ese objeto. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder avanzar en este tema. Lo otro que vamos a enfatizar es que Piaget lo que va a hacer que es tomar que el conocimiento, el desarrollo cognitivo se va a ir dando a partir de nociones más generales que tienen que ver con las acciones, con los esquemas de acción que se van a ir complejizando y se van a ir como estructurando, dando lugar a nuevos sistemas más complejos. Eso es lo que vamos a ver en esta parte de la cursada. Pero lo que quiero primero es plantear algunos interrogantes para que antes de comenzar con todo este desarrollo ustedes lo puedan pensar un ratito y puedan tener esas ideas que ustedes van a pensar en relación a todo lo que venimos trabajando, para que ustedes vayan construyendo y complejizando su propio sistema de ideas, que vayan haciendo sus propias hipótesis en relación al aprendizaje y al conocimiento. El primer interrogante es el siguiente: ¿cuál es el significado de aprendizaje para la epistemología y la psicología genética en relación a lo que pudieron observar hasta ahora? Me gustaría que vuelvan a los textos que vieron la clase pasada con este interrogante, para que ustedes puedan ir en busca de eso que plantea el interrogante. No leerlos ya solamente a modo informativo, sino indagando y cuestionando al texto para ver qué noción tiene de aprendizaje Piaget a partir de esto que él plantea. El segundo interrogante que vamos a tener en cuenta es: ¿el aprendizaje de las nociones básicas proviene únicamente de la experiencia? ¿Son a priori
o constituyen una manifestación del desarrollo. Esto también está bueno para que lo piensen, para que se lo planteen a ustedes mismos y para que busquen una respuesta en el texto. No va a ser una respuesta acabada, va a ser una respuesta desde su postura y desde su definición, desde la de Piaget y desde la que ustedes mismos van a formar teniendo en cuenta lo que ya venimos viendo a lo largo de la cursada. Y les dejo una más. ¿El aprendizaje explica el proceso del desarrollo o bien el desarrollo explica el proceso de aprendizaje? ¿Cuál es el mecanismo explicativo de la constitución de los conocimientos? El desarrollo cognitivo se explica a través de los procesos de aprendizaje en el marco de la interacción social o bien el desarrollo mantiene una dinámica inalterable con independencia de toda intervención externa al propio sujeto. ¿Por qué planteo estos interrogantes? Porque hasta ahora nosotros venimos hablando de lo social, de la formación del psiquismo, y ahora estamos agregando hablamos de las dimensiones del aprendizaje, y ahora estamos agregando esta teoría que viene a hablar de otra cosa, ¿no? Que viene a hablar de algo general, de algo que es inherente a todos los seres humanos, pero que se construye con el objeto. Entonces, esta teoría, si bien para muchos que no han leído muy intensamente la obra de Piaget, van a tener en cuenta y van a decir que Piaget no toma en cuenta lo social. Error. No es que no toma en cuenta lo social, sino que él hace foco en otra dimensión del sujeto, ¿no? Porque lo que intenta que es armar una teoría del conocimiento, de cómo el sujeto conoce, de cuáles son esas hipótesis, esas ideas generales, esas normas generales para conocer el mundo, pero él mismo va a decir que eso se va a construir en relación al objeto. Y también va a tener en cuenta las particularidades de cada sujeto y de cada situación específica. Bueno, en relación a esto, me gustaría que se queden pensando un ratito, busquen el texto, vuelvan a leer y cuando lo hayan leído y tengan, no digo que van a tener una super idea armada, pero cuando ustedes puedan hacer un acercamiento al texto desde estos interrogantes, les doy 10 minutos y retomamos la clase para empezar a hablar de adaptación y los mecanismos de acomodación y asimilación. Vamos a avanzar en las etapas que Piaget va a plantear en relación al desarrollo del conocimiento. Espero que hayan podido hacer algún tipo de reflexión y bueno, ahora vamos a empezar a hablar, vamos a meternos de lleno con el desarrollo de la inteligencia, ¿no? En el niño. ¿Cómo ocurre este desarrollo? Pero para eso tenemos que tener algún tipo de idea, de base, sobre lo que creemos que es la inteligencia. Es un término muy complejo que no se podría definir en muy poquitas palabras, pero lo que sí podemos decir que no es un número, no es un CI, como se creía en algún momento. No es que cuando alguien resuelve un cálculo matemático puede determinar el nivel de inteligencia, si es inteligente o no, o por qué a una persona que es artista no se la puede denominar inteligente. O sea, hay muchos supuestos subyacentes en relación a este término, ¿no? Vamos a arrancar con una definición que saqué del texto de Andrea Loy, que se encuentra en el libro que ustedes tienen como material de bibliografía. Acá lo que va a decir que es que la inteligencia es una facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formar alguna idea determinada sobre algún aspecto de la realidad, ¿no es cierto? Bueno, tomando esta definición como punto de partida, no es exhaustiva, sino es
meramente una base que va a ir modificándose a lo largo del desarrollo, Piaget va a tomar que el desarrollo de la inteligencia se va a dar a partir de qué. Cuando el niño nace, ¿qué va a suceder? Va a empezar todo un desarrollo biológico que se va a dar a partir de los reflejos, donde se van a ir dando sucesivas equilibraciones, desequilibraciones y reequilibraciones en relación al medio. A esto él lo va a llamar adaptación. Va a ser el modo que tiene el organismo, el sujeto, de adaptarse a ese medio a partir de estas equilibraciones y reequilibraciones. Pero ¿qué pasa acá? Como él era biólogo, se va a focalizar en la homeostasis, ¿no? Que es el mecanismo por el cual el organismo se va a buscar el equilibrio. Pero acá está el quid de la cuestión. Él va a decir que esas reequilibraciones y desequilibraciones son las que van a generar el conflicto para que se formen estos sistemas que van a ir formando de manera en espiral el desarrollo de la inteligencia. Para esto va a contar la adaptación con dos mecanismos esenciales, que van a ser la asimilación y la acomodación. Cuando hablamos de adaptación, vamos a decir que es un proceso de intercambio entre el sujeto y el objeto. En algunos momentos busca la estabilidad y en otros el cambio. Y se da a través de la asimilación, que el organismo debe realizar modificaciones sobre un objeto para poder incorporarlo a los esquemas que ya tiene. Es decir, que asimila, comprende los distintos usos que tiene un objeto. Adquiere la información. Y cuando hablamos de acomodación se refiere a los cambios que el organismo realiza sobre sus esquemas mentales para lograr la asimilación. O sea, se ajusta esa información. O sea que cuando hablamos de asimilación estamos hablando de adquirir la información de ese objeto, de conocer los atributos de ese objeto. Y cuando nos referimos a la acomodación es acomodar nuestros esquemas a ese objeto, ¿no? Para poder asimilarlo. Ajustar esa información que primeramente tuvimos que adquirir a nuestros esquemas. Bueno, el primer periodo al cual nos vamos a referir es al periodo sensorio-motor. Lo más importante para destacar de este periodo es que primero para Piaget no hay inteligencia, no hay pensamiento propiamente dicho antes del lenguaje. Entonces él va a decir que este periodo es un periodo de inteligencia en actos. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que se van a empezar a producir estructuraciones cognitivas que van a generar esquemas que luego van a ser esquemas de pensamiento. Cuando el bebé nace, lo único que va a tener son reflejos. Y en relación a esos reflejos, él va a distinguir 6 subestadios dentro del periodo sensorio-motor, donde se van a ir desarrollando esos esquemas. Lo más importante de este periodo, que ahora vamos a ver brevemente cada subestadio, es entender que la inteligencia es inteligencia en acto. ¿Por qué? Porque todo el desarrollo va a estar focalizado en las percepciones y en los movimientos. Entonces lo que se va a lograr es una coordinación sensorio-motora, o sea, de las percepciones con los movimientos. Este primer subestadio va a estar caracterizado por los reflejos. El bebé nace, van a empezar a surgir reflejos de succión, de la lengua, de deglución, de movimiento, reflejos palmares. Esos reflejos no van a estar dirigidos a nadie,
porque no va a haber un sujeto y un objeto, es la etapa de un sujeto y objeto a objeto. Y en este sentido, también en este periodo, en este subperiodo dentro de esta fase, Piaget lo que va a decir es que el niño va a ver son como cuadros móviles. ¿Por qué? Porque no hay ni organización espacial ni temporal, son cuadros móviles que posteriormente se van a ir complejizando. Este subperiodo abarca desde el nacimiento hasta aproximadamente el mes de vida. Ya no va a percibir solamente, sino que va a mirar y va a ver. En cuanto a las reacciones circulares, Piaget lo que va a decir es que son, no voy a dar la definición específica, digamos, lo voy a explicar de una manera para que sea simple de entender. Cuando hablamos de reacciones circulares primarias, va a querer decir que en base a las experiencias que el bebé va a ir viviendo, va a poder recobrar eso y volverlo a poner en funcionamiento. Ya no va a ser un reflejo que casualmente agarre un pecho, sino que él va a recobrar esa experiencia que tuvo de alimentación y la va a poder volcar a nuevas situaciones, ¿no? Vamos a leer específicamente lo que él dice. Consisten en enfrentar una experiencia nueva y recobrarla. Bueno, esto mismo va a ocurrir con la aprehensión y también va a ocurrir con la vocalización y la audición. El niño se va a empezar a escuchar y va a empezar a querer intencionalmente generar sonidos, ¿no? Este tipo de asimilación se va a ir generalizando a diferentes objetos. Bueno, en el tercer periodo, recuerden que estamos hablando dentro del estadio sensorio-motor. Dentro del estadio hay subestadios. El primero, que es de los primeros días al mes, que hablamos de los reflejos. El segundo, que surge la reacción circular primaria, la primera reacción circular. Y ahora estamos en el tercer estadio donde surgen las reacciones circulares secundarias. ¿A qué se refiere con esto? Que ya vamos a hablar, Piaget nombra como espectáculos interesantes. ¿Qué quiere decir? Que el niño va a captar que algo está sucediendo y va a querer mantener eso que está sucediendo. Por ejemplo, si el niño agarró algo, que no lo agarra intencionalmente, sino que, por ejemplo, viene un adulto, le da algo, un sonajero para tener en la mano. Entonces el nene hace esto porque el sonajero hace ruido. ¿Qué ocurre? Va a querer mantener eso que está sucediendo en ese momento. Entonces cada vez que algo venga a su mano, él lo va a agarrar fuerte y va a intentar mantener ese acontecimiento que está ocurriendo. A esto se refiere con la reacción circular secundaria. Van a empezar a haber tentativas de mantener eso que se produjo por azar, ¿no? Porque todavía no hay una intención de ir y agarrar. Después va a hablar de asimilación recognoscitiva, que es ese reconocimiento motor, que le indica al niño que va a conocer el significado de ese hecho en cuestión, ¿no? Va a haber un reconocimiento motor. Y lo otro que va a ocurrir es la asimilación generalizadora. ¿A qué se refiere Piaget con esto? A que algo que se empezó a asimilar en algo que estaba se va a generalizar a otros esquemas ya existentes. Va a empezar a surgir una intencionalidad en relación a esto y va a dar lugar a la experiencia, o sea, a la actividad, ¿no? Experimental, a querer experimentar sobre los objetos y a la exploración. Por eso empieza a surgir, convengamos que no es algo tajante que uno dice, bueno, hasta hoy es sensorio motor, tercer estadio, mañana empieza. No, es algo que se va dando de manera, se va transitando, ¿no? Es algo que se va desarrollando. Y bueno, acá empieza a surgir un comportamiento que empieza a querer ser intencional.
¿no es cierto? Recordemos que Piaget todo esto, esta observación la hizo con sus hijos y hizo un detalle muy minucioso que está bueno, si ustedes pueden leer los escritos de él, no solamente quienes hablan, otros autores que hablen de él, sino leer al autor. Si bien es complejo, está bueno si les interesa poder ahondar en esto. Bueno, cuando hablamos del cuarto estadio, ahí es donde se empiezan a aplicar estos esquemas secundarios a nuevas reacciones, o sea, a nuevas vivencias. Se empiezan a generalizar estas situaciones nuevas, a nuevas situaciones. Se empieza a buscar los objetos. Recuerden que en el estadio anterior no se buscaban objetos. Si el bebé tenía esto, hacía así, caía, listo, se perdió. No es que el bebé iba a decir desapareció o no desapareció. Recuerden que recién cuando termina este estadio, el sensorio motor, el niño va a tener la permanencia de objeto. Por este momento no la tiene. Va a haber una búsqueda de objeto, pero sin tener en cuenta sus desplazamientos. Por ejemplo, tengo el sonajero, se cayó, ¿dónde está? Pero no va a haber una búsqueda, porque el nene no va a saber, el bebé no va a saber que cayó al piso, va a entender que desapareció y va a querer que esté de vuelta, pero no va a entender que no está. Bueno, entonces ahora lo que surge, y esto es lo importante de este cuarto subestadio, es que las reacciones circulares secundarias se empiezan a coordinar para formar nuevos esquemas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el bebé ya sabe que succionando se alimenta, ya sabe que tomando algo, sostiene algo con su mano, que si algo cae en su mano así, él lo puede sostener. Entonces, ahora empiezan las coordinaciones, por ejemplo, succión, visión y prensión. El bebé va a poder agarrar el sonajero, mirarlo e intencionalmente llevárselo a la boca para chuparlo. A eso se refiere cuando habla de que los esquemas se van complejizando. Bueno, entonces ahí ya hay una meta que se establece desde el principio, ¿no? En relación al bebé. Acá piensen que estamos hablando ya de entre 8 y 12 meses. Ustedes si tienen hijos o algún sobrinito o algo, pueden observarlo. Si no lo observaron, pueden aprovechar esta experiencia para observarlo y van a ver que entre los 8 y los 12 meses ya hay una intencionalidad de querer, de una meta, ¿no? Por ejemplo, el bebé va a mirar algo que le gusta, que lo quiere, intencionalmente va a intentar estirar su mano para agarrarlo. Eso requiere de la coordinación visual, la prensión y luego poder acomodar esos esquemas para lograr su meta, que es llevarse ese objeto a la boca. Bueno, después otra de los ítems importantes de este periodo es que el niño, ante objetos nuevos y extraños, va a reaccionar aplicando estos esquemas. Es lo que decíamos recién, lo que antes hacía casi casualmente y quizá lo hacía con un solo objeto, lo va a empezar ese mismo esquema que logró generar entre la prensión, la visión y la succión, lo va a poder implementar para descubrir el mundo, básicamente. Bueno, en el quinto estadio, subestadio, recordemos, dentro del periodo sensorio-motor, surgen las reacciones circulares terciarias. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño va a encontrar nuevos medios para lograr sus objetivos, para experimentar. Va a poder experimentar a partir de nuevos medios. Si ustedes buscan, yo después les voy a dejar abajo unos links para que ustedes miren donde hay material sobre esto, porque Piaget hace muchísimo registro sobre estas situaciones que se dan en los niños. Por ejemplo, cómo un niño tiene que ir gateando, por ejemplo, a abrir una puerta, y en este periodo el niño va a intentar encontrar el modo, si tiene un obstáculo adelante, de sortearlo o de correrlo, o sea, va a buscar nuevos medios para lograr el objetivo que él tiene fijado como finalidad, ¿no? Que todo el objetivo es exploratorio.
pero quizá en estadios anteriores el niño, por ejemplo, hay algo y no va a entender si puede destaparlo, no puede destaparlo, si puede agarrar lo que está dentro, si no puede agarrarlo. A medida que va avanzando en estos subestadios, va a ir encontrando nuevos medios para explorar los rasgos de ese objeto que quiere explorar. Bueno, y el último subestadio, acá se combina. O sea, se inventan nuevos medios y se hacen combinaciones mentales. Como decíamos, en el subestadio número 5, esa búsqueda de nuevos medios se va a dar a tientas, ¿no? Por tentativas. En cambio, en este último subperíodo, el niño ya no lo hace por tentativas, lo hace intencionalmente. Si ustedes se dan cuenta, en cada subestadio se va generando un esquema, pero siempre en base al mismo mecanismo, que es la adaptación. ¿A través de qué? De la asimilación y la acomodación de los objetos y de los propios esquemas. Bueno, al finalizar el periodo sensorio-motor, el niño ya va a tener la noción de cuando algo está presente y cuando algo está ausente. Va a tener imágenes simbólicas, va a poder inventar, o sea, modificar esa realidad. Quizá, bueno, y hay algo ahí, el nene lo quiere agarrar, quizá lo pueda usar para agarrar lo que quiere agarrar, o esto lo puede usar para diferentes fines. Bueno, finaliza el periodo sensorio-motor para dar lugar al desarrollo de la inteligencia representativa. O sea, acá se cumple una etapa, pero no quiere decir que esa etapa está finalizada, cerrada y archivada, sino que es la base para que se complejice esa inteligencia. ¿A partir de qué? Del surgimiento de la representación. Y no solo de la representación, sino de una función que Piaget la va a denominar como muy importante, que es la función semiótica. Que la función semiótica se va a dar a partir de diferentes tipos de imitación, que van a dar lugar a este cambio y al lenguaje. En relación a la función semiótica, podemos decir que es el conjunto de conductas que implican en el sujeto la evocación representativa de un objeto o acontecimiento, que estaban ausentes y que supone la construcción y empleo de significantes diferenciados. En esta función hay dos clases de instrumentos, los símbolos y los signos. Bueno, como ya sabemos, los símbolos son motivados, ¿no? Representan significantes diferenciados. En cambio, pueden ser construidos por el sujeto, por ejemplo, los símbolos del juego. Y los signos son arbitrarios y convencionales. Piaget va a hablar de la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo o imagen gráfica, imagen mental o imitación interiorizada y lenguaje o evocación verbal. Si ustedes se dan cuenta, estos son los precursores del lenguaje, lógicamente. Imitación diferida, ¿qué quiere decir? Que el niño, uno le puede decir, ¿cómo hace un gato? Miau, en ausencia de ese gato, habiendo visto al gato hacer esa imitación. Juego simbólico quiere decir que yo un palo lo puedo usar como bastón, lo puedo usar como caballito. Después, imagen gráfica, se trata, bueno, de dibujar los elementos que él conoce en presencia o en ausencia. Después vamos a tener la imagen mental y el lenguaje o evocación verbal. Son todos los pasos que van a dar lugar al lenguaje, ¿no? Cuando hablamos de este periodo, lo más importante es lo que hablábamos recién, que se va a guiar por preconceptos. Estos preconceptos se justaponen y generan que ahí surja una definición. Por ejemplo, para un nene, sol, la palabra sol, calor y amarillo van a estar relacionadas. Y podés preguntarle a un niño, ¿por qué hace calor? Porque el sol es amarillo. Un ejemplo, ¿no? Estoy diciendo. Pero me refiero a que esos preconceptos se justaponen y hacen que de esa manera el niño pueda tener una hipótesis de la realidad.
que siempre va a ser egocéntrica porque va a partir desde su propia perspectiva. Vos le vas a preguntar, ¿tenés un hermanito? Sí. ¿Y ella tiene una hermanita? No, yo tengo un hermanito. No va a poder comprender esa relación. En este sentido, Piaget en este periodo él va a decir que el pensamiento en un principio va a ser simple y en otro va a ser articulado. ¿Qué quiere decir esto? Que eso se van a ir complejizando. O sea, no se pasa de un pensamiento preoperatorio a operatorio de un momento a otro. Siempre en Piaget se ve esta regularidad de que hay como una vuelta de rosca a complejizar en el mismo estadio, se complejiza, se le agrega algo. Como ustedes vayan leyendo y vean todos los ejemplos que tiene, van a ver esta regularidad que se da. Por eso cuando él habla del periodo del pensamiento intuitivo, va a decir esto, que primero es simple y después es articulado. Primeramente no hay conservación y después conservación se refiere a que, por ejemplo, si yo tengo 5 botones de este lado y 3 botones de este lado, pero separados, de manera tal que me queden dispuestos ocupando el mismo espacio, uno le va a preguntar al niño en qué fila hay más botones y el niño va a decir en las dos hay igual. ¿Por qué? Porque no va a poder tener registro de la cantidad de los elementos uno a uno ni de la correspondencia. Esto es lo que va a suceder en el periodo preoperatorio. Igualmente van a tener toda la bibliografía y les voy a dejar un par de links para que ustedes puedan ampliar. Es un tema complejo, necesita bastante lectura, porque en una clase no se puede desarrollar todo. Y bueno, hay que leer mucho, porque si no, no lo van a poder llegar a comprender. Y en este sentido es muy importante que ustedes puedan tener una idea de estos estadios, porque les va a servir cuando ustedes tengan que trabajar con los niños, cuando tengan que enseñarles contenidos de matemática, de lengua, saber qué preconceptos tienen ellos del mundo, qué hipótesis realizan del mundo y cómo se organizan estos esquemas de pensamiento, cómo se van estructurando, ¿no? Y la idea de Piaget, ¿cuál era? Y después de muchos que siguieron la teoría constructivista, es poder, en base a algunas actividades y algunos y errores que cometen los niños cuando realizan una actividad, poder entender en qué periodo se encuentran, ¿no? Para saber qué tipo de conflicto generar, ni que no sea un conflicto tan grande que les genere frustración y no lo puedan solucionar, ni que tampoco sea una actividad que sea tan sencilla que no les genere ningún conflicto. Porque si no, tampoco estamos ayudando a que haya ese periodo de adaptación para que se desarrolle la inteligencia. Yo les voy a dejar material de lectura para que ustedes puedan volver sobre esto y en la clase que viene les va a quedar terminar de ver el operatorio concreto y un tema más que va a dar Jessica en relación a Vygotsky. Igual cualquier cosita, vamos a abrir un foro de consultas donde vamos a estar ampliando y vamos a seguir trabajando en esto. Mucho para hablar, mucho para leer, pero es importante que puedan ustedes enfocarse en los ejemplos que da Piaget, que puedan leerlo con calma y no lo van a poder resolver todo esto en una clase porque es mucho material teórico que requiere una lectura minuciosa. Así que bueno, los invito a retomar las preguntas que les hice al principio. Pueden dar su reflexión de estas preguntas en el foro que voy a armar ahora. Y después, como última actividad, en relación a esto, a los periodos y eso, voy a armar un cuestionario para que ustedes vayan contestando y tengan a modo de guía de estudio para que puedan repasar después para el parcial y puedan ahí tener los aspectos que son más importantes
y no se pierdan tanto en toda la cantidad de material que es. Así que bueno, para cerrar, vimos el periodo preoperatorio y el periodo sensorio-motor. Nos queda ver el periodo operatorio. A modo de síntesis, vimos eso y vimos lo que es la adaptación y en relación a esto la asimilación y la acomodación como ejes fundamentales del desarrollo de la inteligencia y de los estadios. Vimos cómo se va complejizando desde los primeros reflejos hasta los esquemas de acción, cómo se combinan esos esquemas de acción, hasta el desarrollo del lenguaje, que es la función simbólica, los 5 ejes de la función simbólica, y después de esto pasamos al periodo preoperatorio, que tiene el pensamiento intuitivo, que al principio es simple y después se hace articulado, que tiene como características este pensamiento preoperatorio, es egocéntrico, y es un periodo donde se dan operaciones preconceptuales, o sea, todo el pensamiento es preconceptual. Hay mucho más para leer y les voy a dejar material abajo para que ustedes tengan en cuenta a la hora de hacer la guía que les voy a dejar de tarea. Bueno, espero que les haya servido, que no se hayan mareado mucho, y también voy a dejar el foro de consultas para que puedan evacuar dudas o si quieren consultar lo que sea necesario, no hay problema. Bueno, nos vemos la semana que viene. Chau, chau.